necesitamos creer. Entonces, lo que Jesús me dice, si es cierto que es Jesús quien me lo está diciendo, en definitiva no puedo pensar que sea mentira. Y si pienso que es mentira, es que pienso que no es Jesús o que tengo mis dudas. ¿Se entiende eso, no? Bueno, una pregunta. La lectura anterior hablaba sobre la reflexión. Dice que a Jesús no le gusta que reflexionemos. Entonces eso yo lo podría, por ejemplo, empatar con esto. Él, si dice esto, nosotros tenemos que creer en lo que Él nos dice, no podemos ponernos a reflexionar lo que Él, debemos de creer lo que nos está diciendo. Así es. Sí se podría más o menos con la lectura anterior. Sí, es lo mismo. O sea, las reflexiones personales es pensar en sí mismo. Y lo que Él nos dice es creer ya directamente en lo que Él nos está diciendo, no estás creyendo en mí, por eso estás reflexionando. Ya al empezar a reflexionar lo empobrecemos a Él, que es lo que dice la lectura del final, al final, el último parrafito. O sea, nos vemos a nosotros mismos, pero sin Dios. Y entonces vemos nuestras carencias. Ahora yo pregunto, ¿lo que nos dice será como en plan de burla? Que yo que carezco de lo que sea, no importa. Carezco de esto o carezco de esto otro. Y Jesús me dice que no carezco de nada. Entonces, como que la palabra de Jesús suena contradictoria con los hechos que estamos viviendo. Y por eso es que digo, no es cierto. Pero lo que pasa es que no hemos entendido lo que está diciendo. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque no lo hemos creído. Si yo creo que Jesús me dice, tú viviendo en mi voluntad, vives en la plenitud de todos los bienes, pero a mí me hacen falta cosas, vivo con penurias por la razón que sea. Entonces, lo que debo pensar es que el estado en el que estoy viviendo es voluntad de Dios. Y que ese estado en el que estoy viviendo, Dios quiere que su voluntad ponga su vida o que nosotros pongamos la vida de la divina voluntad en esos estados. Luisa le dice a Jesús, oye, tú dices que tu voluntad, que las almas que viven en tu voluntad lo tienen todo y que todo es felicidad, todo es bienestar. Sin embargo, tú y tu mamá que vive en la plenitud de la divina voluntad y tú que eres la misma divina voluntad, lo único que tuvieron fueron sufrimientos y carencias. Entonces, ¿cómo está eso? Y Jesús le dice, mira, hija, te equivocas. Nunca, nunca, nunca nos abandonaron las riquezas y la felicidad de mi voluntad. Siempre estuvo en nosotros. Pero nuestros sufrimientos y nuestras carencias fueron de oficio. De oficio. O sea, es el trabajo que nos tocó hacer. Pero la riqueza, la plenitud de los bienes, la santidad, la felicidad, nunca se apartó de nosotros. Pero nos tocó hacer este trabajo. Imaginémonos, nada más como ejemplo, a alguien muy rico y que de alguna manera en una obra de teatro le toca hacer el papel de un pordiosero. Bueno, para representar ese papel tiene que vivir como pordiosero. Va a sufrir las inclemencias del frío, de la carencia, del hambre, sí, pero eso no le quita su riqueza. Eso no le quita su estado de paz, de felicidad que tiene.
Entonces, son oficios, son trabajos que está realizando, pero su verdadero estado es de plenitud de todos los bienes. ¿Se entiende eso? Y lo malo es la reflexión personal me quita la visión de Dios y me la centra en mi visión. Y entonces lo único que alcanzo a ver es mi oficio y lo tomo como una realidad, no como un oficio. Ahí entra, doctor, pues bueno, todo tipo de carencia, ¿no? Monetaria, de trabajo, alguna enfermedad, de todo. Entonces, nosotros al decir, bueno, me están haciendo esto en el trabajo a mí, o sea, ya entra la reflexión y no vemos que también nos dice, tomen todo como si viniera de Dios, la enfermedad pues, de un ser querido, la muerte, todo, o sea, es ese sería tomar ese sin reflexionar en que por qué me está pasando a mí, sino tomarlo y abrazarlo y ofrecer la reparación, el amor a Jesús. Uh-huh. Nunca hemos tratado de penetrar en la pasión de Jesús. ¿Qué es la pasión de Jesús? Jesús tuvo que tomar todos nuestros sufrimientos, todos, vivirlos Él para rehacerlos Él. Entonces tuvo que tomar el sufrimiento que me ocasiona la pobreza, el sufrimiento que me ocasiona la enfermedad, el sufrimiento que me ocasiona el engaño, la injusticia, ¿sí? Las agresiones, todos los sufrimientos de la persona los tuvo que tomar Jesús sobre de él, sufrirlos en su interior, repararlos y rehacerlos con su propia voluntad humana unida a la voluntad divina. Eso es lo que Jesús tuvo que hacer. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad suple a Jesús. Jesús quiere seguir sufriendo en este mundo. Bueno, no es Jesús, sino es el Verbo eterno. Quiere seguir sufriendo en este mundo para seguir salvando, para seguir reparando. Pero su humanidad ya no es capaz de sufrir, porque ya es gloriosa, ya terminó su trabajo. Por eso dice, voy buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo para seguir redimiendo al mundo. Por lo tanto, nos toca el trabajo de hacer de otra humanidad el Verbo eterno, como si fuéramos otro Jesús, donde el Verbo eterno va a tomar nuestras, ¿cómo diríamos? Sufrimientos, vamos a ponerlo así, para que desde nosotros los pueda vencer, pero con mi voluntad. Entonces, la carencia, la enfermedad, la discapacidad, el abandono, la traición, el desamor, todo lo que nos toque sufrir, eso es parte de lo que Jesús tuvo que tomar sobre él. Y ahora vamos a completar con nosotros lo que le faltó a la pasión de él. Le faltó vivirlo desde mí. Lo vivió él, pero no lo vivió desde mí o con la compañía mía. Ahora yo tomo esa compañía, yo me ofrezco a acompañarlo en el sufrimiento que yo debería de haber sufrido. Y entonces lo que pasa es que la persona está viviendo una vida que es de reparación, no solo por lo mío, sino por lo de muchísimas almas, y está rehaciendo todo el bien que el hombre debería de haber hecho. Pero su condición, esa es la condición de oficio, pero su condición es de poseedora de la divina voluntad, y la divina voluntad es poseedora de todo. Por lo tanto, esa alma no carece de nada.
Y como dice aquí, ya no es pensar en ti, ya no es pensar en ti, sino pensar en todos los demás. ¿Sí? Y ese pensar en los demás, bueno, ya no pienso en mi dolor o en mi sufrimiento, sino pienso que al sufrir con Jesús yo eso y ofrecerlo y repararlo, ya estoy dándoles a los demás ese consuelo. Ahí se refiere en eso, en ese pensar en los demás. Por eso, pensar en los demás es pensar en rehacer la vida de los demás. Okay. O sea, pensar en llevarlos, en darles lo mismo que les dio Jesús, pero ahora desde nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. Por eso dice que si algún pensamiento pudiera ocupar el pensamiento de él, es el pensar en el género humano. O sea, que regresarlo a él. Y luego dice, en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad. Son una sola cosa conmigo. Así que, bueno, ese es el punto clave. O sea, si verdaderamente queremos hacer su voluntad, vivir en su voluntad, entonces me pone en las mismas condiciones de Él. ¿Qué condiciones eran? Sufrir. Sufrir para rehacer, para pagar todo lo que toda la familia humana le debe. Y realmente lo que nos toca sufrir a nosotros es mínimo comparado con lo que le tocó sufrir a él. Y entonces, a partir de ese sufrimiento, vamos a obtener el gozo inmenso de la vida en la divina voluntad. No sé si queda claro. Entonces, no hay carencia. Ya te dejé tienes el micrófono prendido. Sí. Okay. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Sí, yo ahí tengo duda. Como que me confundo por decir donde dice pensar en los demás. O sea, en los demás no sería pensar en específico en ciertas personas, sino en todo, o sea, abarcar todas las personas en general. Por eso es pensar en el género humano. O sea, que a través de lo que nosotros estamos viviendo como oficio, como trabajo, estamos rehaciendo lo que todos ellos deberían de haber hecho. Y le estamos dando a la divinidad el amor, la gloria que deberían de haberle dado todos. Y eso lo que consigue es que Dios saque gracias, pero gracias para toda la humanidad. Gracias que los van a ayudar a convertirse. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad está haciendo prácticamente las mismas labores, el mismo trabajo que hizo Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un hijo inconverso, por decirlo así, o sea, ya no se vale estar pidiendo por él específicamente. Puede valerse, puede pedir el reino para él y de él para todos los que están como él. O sea, la única petición válida en la divina voluntad es lo que la divina voluntad quiere tener, que es su reino en las criaturas. ¿Sí? Entonces, por eso es que la única petición que se debe tener ya es el reino para ellos. Entonces, para su hijo inconverso, bueno, Señor, dale tu reino, condúcelo a tu reino y junto con él a todos los que como él no creen.
¿Sí? O sea, Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad no hace particularidades, sino que siempre es en forma general. Entonces el alma se debe de amoldar a esas mismas condiciones. También hay otro punto que dice que no pidamos por nosotros. Sí, ¿verdad? También lo menciona. Así es. Entonces, al hacer eso es más bien ofrecer mi sufrimiento a Él, o sea, unirlo a Él nada más. Unirlo a Él con las mismas intenciones. Con las mismas intenciones. Sí. O sea, la pregunta que a veces Luisa le hacía a Jesús, oye, ¿y tú piensas en ti mismo? O sea, como decir, bueno, tú tienes alguna cosa que hagas, la haces para ti. Y Jesús le dice, no, yo nunca pienso en mí mismo. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo, Él es el todo. El alma que vive en la divina voluntad de alguna manera debe entender que está unida al todo. Entonces, pedir que santidad, ya se tiene la santidad mayor, que es la divina. Pedir la salvación sería absurdo, porque ya es vida divina lo que la criatura tiene, y la vida divina no se puede condenar. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista espiritual, ya no hay nada que pedir. Y desde el punto de vista material, lo único que está pasando es que estamos viviendo los sufrimientos de Jesús, pero como oficio, lo vuelvo a repetir, para darle vida a la divina voluntad en ese estado, y eso es lo que repara la divinidad. No sé, ¿queda más o menos? Sí, gracias. Entonces, nunca pensar en uno mismo. Nunca hacer reflexiones personales. ¿Sí? Porque si lo hacemos, nos volvemos a nosotros y entonces sí vamos a sentir todas las carencias que tenemos. Como dice, nos encorvamos, ¿no? Para vernos a nosotros, sí, y dejamos Así de ver. es. O sea, el ser humano debe caminar siempre erguido, con la vista en alto, con la vista hacia Dios. El vernos a nosotros mismos equivale a agachar la cabeza para podernos ver, y eso nos oculta a Dios, que eso es lo que le pasó a Adán. O sea, Adán olvidó verlo a él, olvidó que Dios lo amaba, se vio a sí mismo, vio todas sus miserias, vio lo que era, le gustó el fruto y se salió. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿O pasamos a la siguiente? Ya no hay preguntas, comentarios. Entonces, Yo creo que esta siguiente va muy acorde con la anterior, bueno, con las anteriores. Vamos a ver cómo nos debemos ver. Muy bien. Ver, Noviembre 2, 1912. Debemos reconocernos solamente en Dios. Continuando mi aflicción, decía entre mí, no me reconozco más, dulce vida mía. ¿Dónde estás? ¿Qué cosa debería hacer para reencontrarte? Faltando tú, amor mío, no encuentro la belleza que me embellece, la fortaleza que me fortifica, la vida que me vivifica. Me falta todo. Todo es muerte para mí, y la misma vida sin ti es más desgarradora que cualquier muerte. Ah, es siempre morir. Ven, Jesús, no puedo más. Oh, luz suprema, ven, no me hagas esperar más.
Me haces sentir los toques de tus manos, y mientras hago por asirte, me huyes. Me haces ver tu sombra, y mientras hago por mirar dentro de la sombra la majestad, la belleza de mi sol Jesús, pierdo sombra y sol. Ah, piedad, mi corazón está atormentado, está desgarrado en pedazos. No puedo vivir más. Ah, si pudiera morir al menos. Mientras esto decía, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven a mí. Y No, dentro de ven mí, en mí. ven en mí, pero ven en mí. Y dentro de mí, ven a reconocerte. Si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen. Y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí. Y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino. Y todo, dentro y fuera de ti, las cosas tomarán el verdadero orden, que es el orden divino. En cambio, si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar, no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas. La miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás. Será el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti, que no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas para ver cuál te hace más mal, e imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. Y no solo quiero que debas reconocerte en mí, sino que si quieres recordarte de ti, debes venir a hacerlo en mí. De otra manera, si quieres recordarte de ti sin mí, harás más mal que bien. Bueno, creo que en realidad sí es como el resultado de las anteriores, ¿no? Uh-huh. O sea, no te veas a ti mismo, no te veas a ti misma. Si te ves a ti mismo te vas a equivocar, porque no sabes lo que eres, no sabes lo que yo quise de ti. Para poder reconocernos realmente, necesitamos entrar en Jesús y buscar nuestra imagen en Él, no en nosotros. Y buscando nuestra imagen en Él, vamos a ver exactamente lo que Él quiso de cada uno de nosotros y nos podremos encaminar hacia ese logro, esa meta. Pero esa meta solo la conoce Él. Esa meta solo se alcanza viviendo en la divina voluntad, no fuera de la divina voluntad. Entonces, en el momento que yo me reconozca en Jesús, voy a reconocer la imagen y semejanza que Él creó en mí. Y esa imagen y esa semejanza no es otra cosa más que la parte física, que lo externo, que eso ya lo tenemos, pero sobre todo la semejanza, que es el actuar como Dios. Y el tener en nuestro interior las tres naturalezas que tiene Jesús. Jesús tiene una naturaleza humana, o sea, la parte física. Tiene una naturaleza espiritual, o sea, tiene un alma, tiene voluntad, inteligencia y memoria. Y aparte de eso, tiene una divinidad. O sea, tiene tres naturalezas juntas. Y eso es lo que conforma una sola vida, que es la del Verbo Eterno humanado. Nosotros tenemos dos naturalezas, que es la física
y la espiritual. Tenemos alma con las 3 potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria, pero nos falta la divina. Yo no tengo naturaleza divina. Entonces, esa naturaleza divina es la que Él nos quiere comunicar a través de vivir en su voluntad. Y de esa manera ya me puedo reconocer en Él, porque siendo su voluntad la que actúa en mí, lo mismo que hace en Jesús lo hace en mí. Por lo tanto, para reconocerme, debo ir a Jesús para ver qué imagen tiene de mí. ¿Sí? Si me salgo de Jesús y me veo a mí mismo, lo que voy a ver es lo que yo he hecho en la vida, lo que he formado, hasta dónde he llegado. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios planeó para nosotros. Entonces aquí no hay reflexiones personales, aquí no hay pensamientos propios, o sea, no propios, sino hacia mí. Aquí mi único pensamiento va a ser hacia Dios. Ese es todo el punto, ¿no? Y ahí va el prójimo. Uh-huh. Y lo que vamos a encontrar pues, son nuestras pasiones, nuestros vicios. O sea, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que la divina voluntad borra en la criatura que vive en ella. El final de la lectura nos dice, al recordarte de ti, sin mí, harás más mal que bien. Uh-huh. Ahí se me viene así como muchas, que nosotros hacemos nuestra propia reflexión o creemos lo que es bueno y actuamos desde nuestra voluntad, queriendo, por decir, ayudarle a Dios o queriendo solucionar o dar con lo que a mí me parece. Y ahí va ese mal, ¿no, doctora? Ahí va ese, si estoy pidiendo, por decir en concreto, por la salud de una persona, la voluntad de Dios es que no sane, o sea, que en esa enfermedad encuentre la salvación de su alma. Uh-huh. Y al estar yo pidiendo que la salud, pues ahí estoy sin querer o inconscientemente, pero estoy haciendo más mal que bien para esa alma. Y me estoy saliendo de la divina voluntad. Uh-huh. O sea, estoy negándole a Jesús el que siga continuando su vida en nosotros. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos que ponernos acordes a la voluntad de Dios. No importa lo que sea. ¿Sí? O sea, es como la Virgen. La Virgen, con el momento de la anunciación, cuando le dicen que ella va a ser madre y todo, después de que pasó todo, lo primero que piensa es, ¿y José? ¿Qué le digo? Y ahora, ¿cómo me disculpo con José? Se entiende la razón, ¿no? Uh-huh. Ya estaban en el desposorio, nunca habían tenido una intimidad. María le había comunicado su deseo de consagrarse virgen. Él también tenía ese deseo, se lo comunican y deciden vivir como vivieron, como hermanos. Y de repente, ahora resulta que sale embarazada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? O sea, eso es curioso porque dice uno, bueno, en realidad, ¿cómo lo resolvería? Si se ve a sí misma, empieza a pensar todo esto y empieza a tratar de disculparse. Cuando va José por ella, que ya nació su sobrino Juan Bautista, y que José se da cuenta de que está embarazada. Ahora la pregunta de María es, bueno, ¿y ahora qué le digo? Entonces, eso no se lo planteó, sino simplemente dejó todo en manos de Dios. Decir, bueno, ese es tu problema.
Mi embarazo es tu problema. Mi embarazo es tu finalidad que tienes con la creación. O sea, no es mío, es tuyo. Tú eres el que me debes disculpar. Tú eres el que tienes que darle a José la respuesta del por qué estoy embarazada. Y no le dijo nada, a pesar del sufrimiento que eso le ocasionaba. Y sufrimiento no por ella, no porque ella estuviera diciendo, ay, ¿qué pensará de mí, José? Que no, sino el sufrimiento era porque sabía que José en su interior la estaba acusando de haberlo engañado y eso lo hacía pecar. Entonces el dolor de María es que José estaba pecando por estar dudando de ella. ¿Sí? Sin embargo, no hizo nada, esperó a que fuera Dios mismo quien la justificara ante los ojos de él, de José. Y así deberíamos de ser todos, ¿no? O sea, nunca tratar de justificarnos, nunca tratar de salir de algo con nuestros modos o medios, sino siempre dejárselo a Dios. Doctor, y una pregunta, no sé si voy a decir una irreverencia, pero, por ejemplo, aquí cómo entran las oraciones a las almas del purgatorio o a nuestros difuntos. ¿Se Ya deben no seguir entra. haciendo? Por eso, sí se debe seguir orando por ellos, pero no las oraciones de siempre. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las oraciones que ahora se deben hacer? En la divina voluntad, o sea, tenemos a nuestra disposición todos los bienes de la redención. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, el perdón, ¿sí? Ese es como el primero. Esa entrega hacia ellos, tenemos todos los méritos de Jesús, que con su pasión, su muerte y su resurrección logró para todos. El problema es que tenemos una idea errónea del purgatorio. Tenemos la idea de que en el purgatorio se va a pagar como nuestras culpas, lo que habíamos quedado deudores de Dios. Y entonces, como no pagamos, nos van a castigar con cárcel. No es una cárcel, el purgatorio no es una cárcel. El purgatorio no es un lugar de sufrimiento en el sentido de punitivo, de te voy a hacer sufrir para que de alguna manera pagues lo que hiciste a otros. El purgatorio es un lugar donde se purifica el alma. Así que, ¿qué es lo que se debe purificar? Que no le dimos a Dios el amor que deberíamos de haberle dado en cada uno de nuestros actos. Entonces, el purgatorio es, después de haber muerto, en el momento de morir, el alma se une con Jesús. Jesús la dota de amor, le hace ver todo lo que la humanidad ha hecho de mal, le hace ver lo que Dios ha hecho de bien y lo dota con razón divina, o sea, para que él vea las cosas como son. Lo rodea de amor y luego le dice, ¿quieres conmigo, sí o no? El alma, si dice sí, en ese momento ya se salvó, pero ve que todo lo que hizo él con su voluntad carece del amor que debería de haberle dado a la divinidad. Por lo tanto, no puede unirse al amor divino, que ese es el cielo, y tiene que empezar a llenarse de ese amor. Pero para llenarse primero necesita renunciar a todo lo suyo. Y eso se hace con sufrimiento.
Nada más que en el purgatorio ya no hay capacidad de sufrir como aquí en la tierra. Nos han pintado el purgatorio como un lugar de fuego, donde las almas están ahí quemando, sufriendo. No es real, no es un fuego material como el que nosotros conocemos, es el fuego del amor. Porque después de haber visto a Jesús, de haber estado con Él, sin el velo de su humanidad, en ese momento vamos a ver lo que realmente es Jesús, la belleza divina en Jesús, que se nos muestra un poco en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, nos va a dar idea clara de su potencia, nos va a dar una idea clara de su sabiduría y una idea muy clara de todo lo que quiere de nosotros. Entonces el alma, habiendo visto a Jesús en el momento de ese encuentro que tuvo con Él, anhela, ansía vivir junto con Él, volar a Él, y eso es lo que lo va haciendo purificar. Por lo tanto, todo lo que nosotros rezamos, los sufragios que hacemos para las almas del purgatorio, son como tratar de que sufra menos, tratar de que se le otorgue el perdón antes, las indulgencias. Discúlpenme, pero todo eso no tiene sentido. Es que ahora gané una indulgencia por, no me acuerdo la cantidad de tiempo, no sé si ustedes lo tienen presente. O sea, hay unas oraciones que dicen vale por 100 días o así hasta tanto. Una cosa así. Ajá. Entonces no están purgando una pena en la que puede haber reducción de la pena por buena conducta, como en los reclusorios, sino lo que se hace en las oraciones, todos los sufragios que hacemos por ellos, es aumentarles el dolor, aumentarles el sufrimiento de esa pasión de amor que tienen, encenderlos más en amor para que se llenen más rápidamente de ese amor divino y puedan acceder en más corto tiempo a la divinidad. ¿Sí se entiende lo que es el purgatorio? No es un lugar de castigo. Es un lugar de amor. De purificación, de llenarse de amor de todo lo que no le dieron a la divinidad en su vida. Pero para eso necesitan quitarse lo propio. Pero se lo tienen que quitar a base de sufrimiento, de un arder en un fuego de amor. Y en la medida que el alma va encendiendo ese amor hacia Dios, hacia Jesús, es en la medida en que se va purificando y va poniendo el amor divino en sus actos. Y cuando ya puso el amor divino en todos sus actos, entonces ya accede al cielo. Por lo tanto, las oraciones son para aumentar el amor. Vamos a poner un ejemplo. Un pan que van a hacer ustedes en el horno, lo ponen a, no sé, 100 grados durante 20 minutos. Y si las oraciones sería decir, ponle 200 grados, pero nada más 10 minutos. ¿Se entiende? Y entonces se concede esa gracia de que el amor de Dios los consuma más rápido. Les podemos llevar la sangre de Cristo, bañarlos con la sangre de Cristo, literal, no en forma de pensamiento, literalmente. Podemos sumergirlos en las llagas de Cristo, literal, no como pensamiento. Y eso va haciendo que esas almas del purgatorio se recrudezca ese sufrimiento de amor que tienen, esa pasión de amor que tienen y purguen más rápido. ¿Los debemos seguirlo haciendo? Sí.
pero como se reza en la divina voluntad. En divina voluntad. ¿Sí? No Como es, lo haríamos con las personas aquí en la tierra, ¿no? Digamos. ¿y cómo lo haríamos con las personas en la tierra? Por ejemplo, como lo que dije ahorita, cúbrelo, báñalo con tu sangre, cúbrelo por para que, bueno, es que no debemos de pedir. Ay, Que venga Dios. el reino. Que venga el reino nada más, ¿no? Exacto, darles el reino. Sí, de acuerdo. Sí, Todo en divina voluntad. así es. Si no es en la divina voluntad, queda como un buen deseo. Nada más. Ujú. Así es. Es que se Entonces, supone que si de allí bueno, pienso yo, no sé, ¿verdad? Que si de allí del purgatorio se pasa al cielo, pues ya va revestido de Jesús, ya va revestido de la divina voluntad, ¿verdad? Para llegar allá. por eso, sí, del purgatorio tienen que ir primero al cielo de la humanidad de Jesús. Ujú. Y de Ok, ese cielo, cuando ya se haya vivido lo que tengan que vivir en ese cielo, pasarán al cielo de la divinidad. ok. O sea, entonces esta lectura como que nos da la respuesta a las anteriores. ¿Sí? O sea, ya no nos quedamos como con la idea de lo que habíamos leído antes, del amor solo, quien piensa en sí empobrece, sino aquí ya nos vemos, primero nos reconocemos en Dios, ¿sí? Y en ese reconocernos en Dios estamos prácticamente adquiriendo la imagen y la semejanza de Él, que ese es el punto clave de todo. Y ahí se pierde la posibilidad de ir al purgatorio. O Y sea, por ejemplo, nosotros que ahorita, bueno, algunos en más rápido que otros, pero ahí vamos queriendo vivir en la divina voluntad. Cuando pasemos a esa parte del purgatorio, vamos a llegar más pronto con Jesús para antes de llegar a la divinidad, a la divina voluntad, o directo a la divina voluntad, porque Jesús ya nos revestimos aquí en la tierra de Él. por eso el alma que vive en la divina voluntad nunca pasará por el purgatorio. Directo y sin Directo. escala. Porque si es la vida divina en la criatura, la vida divina no se puede ir al purgatorio. Y aparte ya se cumplió con todos los requisitos del amor divino. Uh-huh. Ya hizo todo aquí. Así es. En ya la tierra. Aquí. Ya purgó en la tierra. Ya purgó en la tierra, exactamente. Perdón, yo tengo una duda. Con respecto a los santos en santidad humana, ellos también pasan primero al reino, o ¿cómo es? Al cielo de la humanidad de Jesús y luego al cielo de la divina voluntad. ¿O ello es así? Sí. O sea, toda la santidad humana se basa en cumplir la voluntad de Dios. O sea, llevar a cabo la voluntad de Dios, no en poseerla. O sea, la diferencia es que el alma que vive en la divina voluntad posee a la divina voluntad. Y ese poseer a la divina voluntad le da la capacidad o la posibilidad de poder hacer actos, pero actos divinos. Cosa que ningún santo ha podido hacer, porque no la poseen, sino simplemente la cumplen. Ahora, los santos no tienen la culpa de no haber hecho o de no haber entrado en esta divina voluntad,
porque no lo conocían. O sea, Dios no se los había revelado. Por lo tanto, se les toma en cuenta lo que hicieron de acuerdo a lo que Dios les había pedido. Y sabemos que hay santos que han exentado el purgatorio por ese inmenso amor que tenían a Jesús y todas las virtudes que lograron, y se van directos al cielo, pero son muy pocos, porque cada acto hecho en voluntad humana es una deuda que se adquiere con Dios, es una deuda de vida divina, porque Dios había destinado una vida de Él para ponerla en cada acto de criatura. Cada vez que hemos actuado en nuestra voluntad, cada acto que hemos hecho ahí es una deuda, porque no le dimos la oportunidad de poner una vida divina en ese acto. Así que muchos de los santos deben haber pasado al purgatorio, aunque sea un instante nada más. O sea, porque en realidad si son santos y se reconoció, según la Iglesia, de que sus virtudes fueron en forma heroica, entonces prácticamente vivieron entregados al amor divino. Y eso les ocasiona que haya menor posibilidad de culpa y que si pasan al purgatorio, pasarán muy rápido. Bueno. Sí, eso tenía mucha duda de que los santos que son proclamados pues ya o canonizados no necesariamente quiere decir que pasaron, como dice, directamente al cielo, ¿verdad? Eso no lo sabemos, eso no se puede saber, pues. Ya cuando lleguemos allá veremos, decimos, con que Padre Pío se tuvo que ir al purgatorio, ¿no? Tan bonito que te veías, ¿sabes? Así es. Pero sí, es que esa es mi duda, sí. Gracias. Bueno. Doctor, yo tengo una duda que, bueno, está fuera de, inclusive del contexto que estamos manejando, pero mi yerno escuchó en la iglesia y luego me preguntó y no le supe contestar. ¿Hay jerarquías en el cielo? Sí. Ah, ok. Sí, eso sí. Escuchó él, que sí hay jerarquías en el cielo. O sea, no le supe... Imagínese a Padre Pío que tuviera la misma santidad y la misma jerarquía que el borrachito de la esquina que se salvó por pura misericordia. Okay. No sería justo. O sea, la gloria que se va adquiriendo por los actos que se hacen aquí en la tierra, eso va a ser como la parte en que vamos a estar en el cielo.